Bueno, acabamos de despedir a Quique Fernández de Pinedo, portavoz de Juntas Generales de Euskal Herria Bildu, con el cual, antes de despedir, hemos estado ahí incluso un buen tiempo ahí de charla, en la puerta de despedida de este plato que tenemos ubicado en el Gran Hotel Aqua. Bueno, uno de nuevo a los tres. Bueno, ¿queréis apuntar algo al respecto de las declaraciones de Quique Fernández de Pinedo? ¿Alguna cosa? ¿Queréis decir algo? ¿Os habéis quedado con ganas de...? No. Un poco más de lo mismo. Alberto, ¿no? Te veo... ¿Qué te pasa? No, estoy bien. Te veo ahí como reflexivo. A la expectativa. No, ¿A la expectativa de qué? Me he quedado con la otra pregunta que tenía preparada un poco, pero era curiosidad. ¿No? ¿Cuál? La diferencia al haber estado Quique antes en el ayuntamiento y ahora en ser el portavoz de juntas, pues la diferencia, ¿no? En los tiempos y en la actividad y a ver si... ¿No os ha sorprendido? A mí sí me ha sorprendido el tema de los 500 millones de euros de deuda de la Diputación Foral de Álava, que supera el presupuesto. Sí. No, a mí no me ha sorprendido. Pero no es para sorprenderse, no es para decir, a ver, ¿qué estamos haciendo con la Diputación? Bueno, yo creo que ahí... Eso sería, ahora mismo en el Ayuntamiento sería inviable. Sí, claro. Inviable. Es decir, o sea, lo que se le está permitiendo, la deuda que tiene la Diputación con respecto al Ayuntamiento comparativamente, siendo dos instituciones completamente diferentes, sí que es verdad que a mí cuando lo ha dicho me he quedado, ha dicho cosas muy importantes, muy interesantes. A mí me parece que hoy podemos extractar de la entrevista de Quique cosas muy interesantes, pero sí que me quedo con ese dato, el dato de esos 500 millones de euros de deuda de la Diputación Foral de Álava, que duplica. Supera el presupuesto de la Diputación. ¿No se llama la atención ni siquiera eso? Sí. A mí no, porque yo creo que lo mismo que en cualquier empresa, gran empresa, etcétera, al final el crecimiento parte de la evolución y el crecimiento parte de la deuda. Es decir, al final la deuda es un componente más que tienes que tener si quieres crecer. Sí, pero es decir, puedes verlo como deuda. Escucha, pero puedes tener una deuda. A ver, yo creo que hay que saber por qué se tiene esa deuda, de dónde proviene la deuda. Pero la deuda tiene que existir, Pero sí, pero bueno, vamos a ver, pero tanto como el doble de lo que tenemos presupuestado con ingresos. Es decir, tú en tu casa, a ti no se te ocurre tener el doble de deuda de lo que tú cobras en tu casa. Lo primero que te quitan la casa a los 2 meses y estás en la calle. Sí, pero bueno, no lo estamos viendo en un tema mensual, ¿no? Lo estamos viendo la deuda está a corto, está a largo, es decir, tú como persona física también te puedes endeudar en un piso de 150.000 euros cuando ganas 30.000 y estás convirtiéndolo en una deuda a largo plazo. Y estás en deuda muchas veces más que tu salario anual. A ver, hay que ver cómo es la deuda, cómo está fraccionada esa deuda, si es deuda a corto, deuda a largo, es decir, pero es que eso como cualquier otra empresa. Es deuda. La deuda es deuda, pero lo mismo que me has comentado tú, Joseba, una persona física también se puede endeudar en una vivienda de 200.000 euros cuando gana 30.000. Y es viable. ¿Es viable? El banco no te va a dar más dinero de lo que tú ingresas, No, te lo va a dar. Tú ahora mismo una persona que gane 30.000 euros tiene posibilidades de hacer un préstamo de 200.000 para una vivienda a 20 años. El problema es que es una deuda a 20 años. Habría que saber si es... Ahora, si yo le digo que me dé los 200.000 a un año, cuando gano 30, pues evidentemente no me los va a dar porque no tengo para pagarlo. Quiero decirte que las deudas van en función cómo están estructuradas esa deuda. Lo que pasa es que las cifras los políticos las manejan muy bien. Bueno, Cimeano va a estar la semana que viene. La semana que viene además tenemos una semana muy potente, en ese sentido, ¿vale? Porque también va a estar Cristina González, va a estar Cimeano por aquí y va a ser una semana interesante en ese sentido. Pero y hablaremos de esta deuda y de las deudas que me han generado la deuda. y además le preguntaré sobre esto que me estás diciendo. ¿Cómo está estructurada la deuda? Es que es lo más importante. Hablaré de ello. ¿Queréis decir algo? Yo un pequeño apunte. Date cuenta de que esa gente que se ha metido en pisos de 200.000 cobrando 30.000 ha sido la carne de cañón que a día de hoy han tenido que vender debido a la crisis o debido a que han tenido un ERE, o sea, una falta de ingresos, como comentaba, por ejemplo, Quique, de los 200 millones menos que va a recibir de Mercedes. Cuidado con esa deuda,
que además, como ha comentado él, están los intereses bajos y los intereses se disparan, cuidado, Fijaros, los desahucian. Fijaros eso He puesto un ejemplo. Sí, sí, sí. Escucha, Sí, He puesto un pero- ejemplo para... Pero para quería hacer- ponerte ese esto que pequeño acabas matiz. de Claro, decir, esto que acabas de un decir tú con el tema de Mercedes, que es la Deslocalización. deslocalización de la empresa física, La sede social. Sí. de la sede social, ha dicho, ¿no? Creo que Sí. sí, de la sede social a Madrid. Sí. Es lo mismo que hablamos siempre con el tema de ayudas, subvenciones que hemos dado, cómo las hemos dado, por qué las hemos dado, ¿no? Y ahora, ¿y cuál es el objetivo de deslocalizar? ¿Por qué se deslocaliza? ¿Por qué? Por ahorrarse. Sí, claro. Pero cuidado, pero daros cuenta que él ha dicho que, o yo quiero entender, que igual lo he entendido mal, como que dentro del pacto Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular, la compensación de que, porque una empresa privada deslocalice su sede social del País Vasco a Madrid, esté dentro de los planes económicos, o políticos de las dos fuerzas, del País Vasco y de España. Fijaros la presión y la fuerza que tiene Pero a ver, una empresa como Mercedes en este caso. Joseba, pero al final estamos hablando de cosas que yo realmente no las sé. Es decir, estamos hablando de cosas que no sabemos. Estamos hablando de unas posible que pensamos que es una posible deslocalización. Yo no creo que sea una deslocalización, porque si fuera una deslocalización perderíamos también el IVA, ¿no? No, de la sede social, ¿eh? Claro, de no, la hombre, sede ha dicho, social. ha hablado de impuestos, ¿eh? Ha hablado de impuestos y entre ellos el IVA. No, el IVA es muchísimo más que todas esas cifras. Pero habla, o sea, pero no tiene, vamos, lo dudo mucho. Pero no lo sabemos. Si fuera exclusivamente de trabajadores, como pasó con el BBVA, por ejemplo, que también hubo una descentralización de BBVA o alguna otra de esas, si fuera solamente temas de impuestos, tampoco tiene mucho problema. Es decir, tampoco te repercute tanto, porque al final la declaración donde la haces es aquí y las declaraciones al final entre las comunidades se compensan. Es decir, a mí me da igual que mi empresa esté deduciendo o pagando mi IRPF en Madrid, cuando yo haga la declaración de la renta aquí, si sale a devolver el dinero no me lo devuelve la Diputación, sino que me lo va a devolver la Diputación donde está ingresado, que en este caso es Madrid. O sea que eso no tiene tanta importancia donde realmente esté tributando, o en este caso reteniendo el dinero, porque entonces estaríamos en la mayoría de las empresas, por McDonald's, etcétera, pues al final centralizan todo en Madrid o lo centralizan en Barcelona y tienes la gente trabajando aquí y esos trabajadores cotizan aquí y hacen el IRPF aquí y si sale a devolver o sale a pagar, al final se compensa entre diputaciones. No es tanto. Lo que pasa es que quedan muy bonitos los números, ¿no? Que es un poco lo que hacía aquí, que al final es meterte contra la gran empresa, contra la gran empresa, contra la gran empresa y ese es su lenguaje de Bildu de todos los días, no sé. Entonces, pues bueno, como es lo que hay, es subir los impuestos a las empresas, que las empresas pongan, que es lo que he dicho antes, que pongan los salarios más altos, pero que tampoco suban el precio del producto, pero que sean competitivos con Europa, pero que a la vez, pues si me cuentan como la fórmula mágica de hacer todo eso, pues bingo, pero es que no la cuentan. ¿Cómo soy capaz de decirle a un empresario que suba los salarios, que no toque el precio del producto y que pague más impuestos? Bueno, si tú me lo cuentas, yo no lo conozco. Yo creo que si, disculpa, yo creo que si tú subes los salarios, ¿vale? Va a haber más capital dentro de donde tú quieres que vender, de donde va a estar tu producto vendiéndose, y a más salario, más te podré comprar el producto. A menos salario, más me tendré que guardar el dinero en el bolsillo. Sí, pero a ver, el producto. Entonces, al final, realmente el empresario puede tener unos beneficios, pero podría tener más. Yo esa es la visión que tengo. Pero no es que el producto al final, el producto para que yo saque esto a la calle, tengo que saber el coste de producción. Claro. Si el coste de producción es mayor, este producto cuesta más. ¿De qué me vale que tú tengas más dinero para pagarlo si este producto cuesta más? Sí, a ver, no te quiero decir Pues que eres duros a 4 pesetas, ¿no? Claro, o sea, es que es imposible si yo quiero mantener el precio de producción. Me baso en beneficios empresariales. Claro, si una empresa tiene posible. beneficios milmillonarios, como se están viendo algunas de las grandes empresas, como las del IBEX 35,
no tienen pérdidas, igual están ganando menos, pero señores, que la crisis la tenemos que pagar todos, que si los demás nos hemos apretado el cinto, apriétatelo un poquito, yo lo que voy que no... que si en vez de un yate tienes que, o sea, si en vez de 2 yates te puedes comprar uno nada más, por lo menos tienes un yate. Yo lo que voy es que no soy experto tampoco en esto, yo lo que voy es que vamos a ver, claro que es así, yo lo que voy desde el sentido común nada más, yo lo que digo es que al final quedan muy bonitas las cosas que se dicen y se lanzan, pero a mí me gustaría escuchar de alguna vez de alguien cómo. Es que, ¿cómo y cuánto nos cuesta? Porque es que es la leche. O sea, es que les da igual hablar de Recaleor y decir que no, que es que vamos a montar un sistema social de casas de no sé qué. Sí, vale. ¿Y cómo? ¿Y quién lo paga? Es que no te dicen cómo, te dicen la idea, y luego, pero no te sabes realmente ni cómo, ni cuándo, ni quién. Que me digan cómo. Miquel. Yo, Es que no me lo dicen. Yo con el tema de los impuestos a las grandes empresas, yo sí estoy de acuerdo con Quique en una cosa, que a mí me parece que no estamos atacando, o no está atacando EH Bildu o el discurso de izquierdas a las empresas en general. Yo soy empresario, yo tengo un pequeño negocio que va, pues como va, porque no hace ni un año que se ha montado. Yo no me siento atacado por el discurso de EH Bildu para nada, para nada. Allá cual el que se sienta atacado, ¿no? El tema de los impuestos, tú dices que repercute al final en el consumidor, eso no es cierto. No todos los impuestos repercuten en el consumidor. De hecho, es el empresario el que decide dónde van a repercutir. ¿Dónde van a repercutir? He dicho los salarios. He dicho no, el gasto. no, vale. Vale, pero dentro de ese gasto, de ese coste de producción, incluyes los impuestos. Te voy a poner un ejemplo. Las peluquerías pasan con la modificación del IVA de pagar un 7% de IVA o de gravar el servicio un 7% a un 21%. Ninguna peluquería ha subido los precios, subió en aquel entonces los precios del servicio. Ninguna. Ni una. Pero no Ese no hablamos de cosas igual, no repercutió en el consumidor final. Porque hay que ver no solo la subida del impuesto, cuándo se da, cómo se da, hay que mirar un poquito también la progresividad y la utilidad social de ese impuesto. Yo estoy de acuerdo en que no solo tenemos que hablar, y cuando hablemos de fiscalidad, hablemos también de dónde vamos a invertirlo y cómo vamos a invertirlo, para ver cómo recaudamos y cómo repartimos. Porque la finalidad política del impuesto es aliviar desigualdades sociales. Pero a ver, no. El impuesto, yo no he dicho lo que el impuesto repercute en el producto, porque el impuesto al final, y menos... Con los salarios, el mercado de los salarios está liberalizado totalmente, vale, salvo el salario mínimo interprofesional. Tú contéstame una pregunta. Me has puesto, con la peluquería me la has puesto fácil. Venga. Si a la persona que está, a la peluquera que está atendiendo la peluquería le doblo el sueldo, ¿tengo que doblar el precio del producto, del corte de pelo? Si le subes el salario. Eso es decisión, pero eso es decisión mano de obra y coste de hora. Eso es decisión del empresario. Tengo, o sea, sí. Tengo, o me da lo mismo, o me da. Puedes no hacerlo. Bueno, puedes no hacerlo. Puede ser porque una ONG reduces también, el margen de beneficios. Si yo soy un gran empresario que estoy generando, hombre, que hemos tenido a un tío del Banco Pastor que en un año se va a llevar una cantidad de jubilación de 24 millones, que estamos hablando de unos salarios empresariales, de lo que se lleva el empresario, que desbordan a los sueldos de los políticos. Pero a ver, no vamos a pasar de la peluquería a esto. No, pero tú estás hablando con ejemplos y aquí hemos hecho una cosa que yo creo que no se tiene que hacer, que es tratar la economía del sector público como si fuese una familia. Yo creo que eso es un engaño o que hemos caído en una trampa que nos está generando cierto discurso ideológico. Y además no lo digo yo, lo dice Josleikov, por ejemplo. Pero es que la decisión de subir el coste del producto, que va a repercutir evidentemente en el consumo y que va a repercutir en el mercado y en la productividad o en la competitividad, no la toma un político, la toma el propio empresario. Porque es una economía de libre mercado.
Sí, es que lo que no podemos decir, no, es economía de libre mercado para unas cosas y para otras no. Podríamos discutir horas, ¿eh? O sea, Sí, que claro, te quiero decir que podemos tampoco vamos a discutir entrar, podríamos discutir horas, porque al final es lo que hay, es decir, el empresario tenemos que tener en cuenta que hablamos del empresario, hay muchos pequeños. Muchos pequeños. A mí me suben... Una cosa yo una duda que me genera con lo que dices, Pachi. O sea, las empresas que generan riqueza, ganan, ha contado el ejemplo de un accionista... Las empresas generan riqueza, todas. A saber para quiénes. Generan riqueza. Porque algunas generan riquezas para sus bolsillos y para otros no, y es donde quería parar. Y no todos los sectores económicos generan déjame que te riqueza. cuente. Es que, a ver, a mí me parece bien lo que dices y comparto parte del mensaje, ¿eh? Y te lo compro además. Pero hay cosas que no. Es decir, a mí hay empresas que ganan, que tienen unos dividendos a final de año brutales y los trabajadores están negociando los convenios. O sea, no revierten el beneficio en las mejoras de sus empleados, y sí en el beneficio, porque fíjate, incluso la mejora del propio trabajador ya no solo sería el sueldo, sino las mejoras de seguridad, las mejoras en el trabajo en cuanto a la calidad laboral, fíjate, ya no hablo de la calidad, ya no hablo del salario, hablo de otro tipo. Hay empresas, muchas empresas, que no velan en ese sentido. Muchas otras sí. Muchas otras sí, pero muchas otras no. Entonces, quiero decir, cuando una empresa tiene unos beneficios y hace repartos de dividendos entre sus accionistas, lo primero que tiene que pensar, antes de hacer ese reparto de beneficios, es pensar en sus trabajadores. Yo creo que debería de pensar en sus trabajadores, porque al final son ellos los que realmente son el motor de la empresa. Y a mí la sensación que me da es que esto no es así. Es decir, a mí la sensación que me da es que yo me llevo, él ha puesto el ejemplo del ejecutivo este del Banco Pastor, 24 millones de euros, por una gestión de no sé cuántos años estuvo al frente, pero vamos. Pero quiero decir, o sea, yo todavía, yo recuerdo cuando nos levantamos una mañana con la frase de aquellas de los stock options, ¿os acordáis? Yo me levanté con aquella movida de Telefónica. Me acuerdo que me levanté con aquella movida y me encontré con un tío que se llevaba unos millones de euros simplemente por haber estado unos meses gestionando una cartera y porque él además había hecho todo lo que tenía que hacer para que eso sucediese así. Pero mira, y los trabajadores de Telefónica estuvieron, muchos de ellos, saliendo a la calle para reivindicar salarios, para reivindicar condiciones laborales, de salud, de seguridad, de no sé qué. Y de ellos no se acordaron, ¿eh? Pero se acordaron de los cientos de millones que se iba a llevar el tío este a su bolsillo, que nadie pudo hacer nada porque lo hizo legal. Pero Joseba, mira, esto el otro día lo estaba comentando además con un asesor en el tema, por ejemplo, de las rentas. Es decir, cuando tú modificas el sistema fiscal, me da igual el sistema fiscal del IRPF o el sistema fiscal de sociedades, tenemos que tener claro que al que realmente le afecta es al pequeño, porque el grande sabe salir de esa situación de subida de impuestos, vía desgravaciones y vía de cualquier cosa. Cuando a nosotros nos suban 2 puntos del IRPF, sí. Pero es la realidad. Cuando nosotros nos suben 2 puntos el IRPF y nos lo meten en la nómina y nos clavan los 2 puntos en el IRPF y lo notamos inmediatamente, nosotros lo notamos y lo vemos. El grande, al que realmente quieres ir y que está ganando, jamás vas a poder tocarle. Las modificaciones de impuestos al final, por mucho que las quieras hacer para el grande, al que le afectan es al pequeño. Y si ahora modifico el sistema del impuesto de sociedades, el grande, Iberdrola, se va a saber salir perfectamente de ahí. Pero el pequeño que tiene 5 currantes, no. Al que le voy a joder al final va a ser al pequeño currante, siempre. Y en los impuestos de sociedades, en el IRPF y en cualquier otro sistema. Luego no nos engañemos con las grandes cifras del banco de no sé qué, porque voy a intentar, no vas a poder hacerlo nunca. Pero no, vamos a ver. Hay que ser realista, al que le afecta es al que gana la nómina, joder, que es al que le quitan 2 puntos. Yo lo veo así, vamos. Vamos a ser realistas. Si a mí me suben y yo decido, no pago, no puedo hacerlo. Tú dices, no tengo los suficientes recursos para violar la ley. Porque no es que la viole. Y viene... No digo que viole la ley, tampoco. Digo que y saben salirse de esa estás situación. diciendo que son los que tienen que pagar unos impuestos que al final no los pagan. Que saben salir de la situación.
Bueno, pero, Nada más. pero ¿cómo salir sabes, no es cómo no sa- pagar, cómo salir sabes es hacer nuevas inversiones, buscar Claro, deducciones. pero eso es estrategia Es empresarial. buscar, claro. Vale, bien. Claro. Y Pero uno- el que tiene y- 5 y currantes, evidentemente pero el que tiene de 5 Michelin- trabajadores en una empresita aquí no tienen esa capacidad para poder salir. Ya Y sé esa que gente no paga. ya sé que no tienes Claro. esa capacidad, pero ojo, Claro. vamos a ver, tú estás diciendo que eso al final va a repercutir en el producto final. Siempre. Yo te digo, no, yo te digo que no. A mí me suben los impuestos ahora mismo el IVA y yo eso no se lo grabo al cliente. Que el IVA no es... Te voy IVA a no es un otra. coste, no A se va al mí coste. un IVA no va al colaborador, coste. que me ayuda, que yo le tengo que pagar sus servicios, sube el coste de su producto y yo no lo repercuto en el cliente final. Eso es una decisión empresarial, de estrategia empresarial. Y es cierto, y vamos a ser sinceros, la gran parte de la situación que estamos viviendo, que hemos vivido, es porque en este país hay una cultura empresarial muy mala, que es, para mí, la inversión en desarrollar I+D+I, en reponer la maquinaria que se está quedando vieja, obsoleta, es poquísima. Todos los economistas con un poco de sentido común te lo estaban diciendo antes de la crisis. Yo me acuerdo que estábamos en clase de economía política, no, de sistema económico español, y nos estaba diciendo el profesor, tenemos un problema con el tema de los equipamientos de las empresas. No se está invirtiendo, no se está guardando dinero para luego poder reponer eso. Y esto nos va a llevar a una crisis empresarial muy grave. Y nosotros le preguntamos, ¿y qué se está haciendo con ese dinero que por lógica y por estrategia empresarial se tendría que invertir ahí? Y él decía, se lo están quedando ellos. Se lo están quedando ellos. Y estamos diciendo que, y yo no te digo que todos, pero la norma general es que tenemos una cultura empresarial muy mala. Muy mala. No, yo no te lo hemos compro, enseñado pero para nada, muy mal, vamos. hemos enseñado muy mal a los empresarios porque tenemos la idea de el empresario se tampoco te lo enriquece compro y no, eso. No te y no compro tiene, eso. y No te no lo tiene, compro, no no. tiene- yo no, No te lo compro porque eso es generalizar en este no estoy generalizando. Mira, no estoy generalizando. Si quieres, estoy ver, diciendo si, quieres que hay ver una el nivel cultura. si quieres ver el nivel de inversión que hay ahora mismo en Habla las tú. empresas y lo que quieren las empresas innovar, te aconsejo que te pases hoy por Ferroforma en Bilbao. Te des una vuelta, te des una vuelta por allí. Solo te des una vuelta. para vender. Y vas a ver lo que se está Alberto, moviendo. Es una feria Alberto para Roa. vender. Niki, Vamos a ver, creo que os doy parte de razón, ¿no? a cada uno de los dos. Creo que hay dos tipos de empresarios, ¿vale? Creo Eso que lo digo. está el del látigo y creo que está el que sabe positivamente que la motivación de sus trabajadores y el tener al día innovando su empresa consigue beneficios y consigue más beneficios que el del látigo. El problema lo tenemos con el del látigo, que es al que te referías tú con la mala cultura, sin generalizar, ¿no? Aquí tenemos, no en quiero Vitoria, por generalizar. ejemplo, tenemos empresas, grandes empresas, dentro de Álava, por ejemplo, en el metal, o hemos tenido empresas en las que la precariedad es latente, a pesar de que algunas les ponen la medalla, ¿no? Les ponen una medallita de oro, el mismo año que tienen 3 muertes dentro de su empresa, o dentro de una subcontrata, de otra subcontrata dentro de su empresa, ¿vale? Yo creo que realmente quienes van a salir reforzados de la crisis son la gente que motiva a sus trabajadores, ya no solamente porque los economistas te lo dicen, sino porque es tangible, además se ve. Tú ves a un trabajador de una empresa donde se les está tratando bien y tiene una estabilidad, tiene unos compañeros que no tienen esos problemas de precarización, de que de repente estás en un puesto peligroso y te dicen, oye, mira, que es que ha caído este de baja, tienes que ir tú. No tienes ni un cursillo de preparación y tal, y de repente se te cae algo encima y dejas a 2 hijos y a una mujer, ¿vale? Igual al final los seguros se pueden hacer cargo, ¿no? Y el problema es cuando igual ese accidente te deja con una incapacidad permanente total con 30 años. Una incapacidad permanente total con 30 años a una persona puede generar un gasto a la seguridad social de 1 millón de euros al cabo de la esperanza de vida, de 85 años, y eso lo pagamos entre todos. Con lo cual, no solamente sale perdiendo ese empresario, no solamente están descontentos dentro de la empresa, sino que además merma la capacidad que tenemos de poder ajustar fiscalmente a la clase empresarial.
como dices tú, como bien decías, el 90% del tejido a nivel estatal es de pymes, es el 90%. Es evidente que a esa gente que ahora mismo las está pasando canutas no les puedes achuchar más. Al contrario, tienes que aliviarle la carga. ¿Mediante qué? Pues mediante, yo entiendo, y sin ser experto, que mediante la misma ingeniería fiscal que grandes empresas están haciendo, o sea, separando. Por ejemplo, el IAE. Entre 1 y 2 millones vais a pagar, bueno, que todos los empresarios ponen el grito en el cielo, el SEA. Cuando hablamos de muertes, el SEA yo ni lo oigo, pero cuando hablamos de 2.000 euros como mucho, que tiene que pagar una empresa que factura entre 1 millón y 2 millones de euros al año, 2.000 euros como mucho, ponemos el grito en el cielo. Bueno, entonces, hay que Dejadme que os diga lo que hablaba aquí, que al final he buscado el dato, que es lo que queríamos hablar en el fondo, con el tema de la Mercedes que hablábamos. El término que se acuña es segregación societaria, ¿vale? Eso, sí. Vamos a partir de ese término, que es importante. Lo primero que hay que decir es que el 90% de la producción alavesa se exporta y va sin IVA. ¿Vale? El otro 10% es lo que se hace en España y es lo que tributa. Para que te hagas una idea del cálculo del que hay que partir, ¿vale? El 90% se exporta y va sin IVA. Y el otro 10% es el que se queda. Y ese 10% que se queda aquí, ese 10% va con IVA. Vale. Con esa segregación societaria, lo que se ha hecho es que, dado que el acuerdo con el convenio, con el tema del convenio del cupo, con el tema de España, el acuerdo con España y el País Vasco, el concierto económico, para que nos entendamos, hay una parte que, por ejemplo, con esta decisión de Mercedes, aquí en Álava, el País Vasco, se dejan de ingresar en el primer año, este año 2017, se dejan de ingresar 20 millones, ¿vale? 20 millones. Y cuando se acabe la fase completa de la segregación, se habrán perdido cerca de 200 millones de euros. No pone cuándo va a acabar esa separata. No dice cuándo acaba la segunda fase, pero habremos perdido 200 millones de pesetas. Perdón, de euros, 200 millones de euros. Lo cual quiere decir que, para que nos hagamos un poco la idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Eso no quita que la empresa siga haciendo sus inversiones como las está haciendo hasta ahora, evidentemente, y haciendo una apuesta por Álava y por Vitoria. O sea, quiero decir que eso que vaya por delante. Es una cuestión de estrategia comercial que ellos tienen y que deciden, pero esto es una de las cosas de las que hay que tener en cuenta. Y es un dato que daba Quique Fernández Pinedo y que yo he ido a buscarlo porque, claro, no quería hablar por hablar. Parece que cuando se acabe, se va a acabar, bueno, parece que el fin de ejecutar este plan de esta segunda fase de Mercedes, 2019, ¿vale? Es el dato que dan, 2018 o 2019. Es cuando probablemente se cree que acabará. Pero sí que es verdad que la ley de cupo tiene esto, que también va a perjudicar al País Vasco, por otro lado. Y habrá que hablar, y es cuando hablaba aquí que antes, de esa compensación entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco, para ver cómo compensan estas cantidades que son mucha pasta que ha dejado de ingresar la Diputación Foral de Álava, concretamente, y el Gobierno vasco. ¿Vale? Esa es la noticia que la estaba buscando porque estaba yo con la idea de, por lo menos, poner el dato bueno encima de la información. No teníamos. Escucha, es una noticia del correo, es una noticia del correo digital que se puede ver perfectamente. Bueno, solo un apunte de 140 caracteres, pero lo de Theresa May, desde luego ella convoca las elecciones para buscar el máximo de los apoyos posible e ir con una mayoría absoluta holgada, y poder ya afrontar el Brexit desde el punto más radical. Y lo que le ha dicho a las urnas es que se vaya a su casa, que realmente... Relativamente. Relativamente no. No. Lo que la gente te voy a explicar no están muy de acuerdo con la decisión de... Te voy a explicar por qué. Está claro que el último atentado y el mensaje de la reducción de los efectivos de la policía, de esos, creo que son 20.000, de los policías los menos, la pasafactura está claro. La pasafactura, sí, pero ya venía, en cierta manera... No es el BBC, por favor. Sí, no es voy a hacer dos comentarios. No es lo mal que lo ha hecho Theresa May, sino creo que también es lo bien que lo ha hecho el Partido Laborista. Creo que han hecho una campaña. Sí, yo creo que han hecho una campaña.
les ha penalizado, ha subido un 10% en voto. Pero lo han penalizado. Claro, porque venían de muy atrás, estaban muy dañados. Pero ha hecho una campaña, ha vuelto a hacer una campaña, las campañas de los partidos de izquierda que a mí me gustan, que son los que están basados en educación y en sanidad. Me parece más acertado eso que hablar de, que decirte, de si las palomas sufren enfermedades o no. Lo siento, la izquierda tiene sus marcos mentales, sus temas de los que hablar, y cuando te limitas a esos temas y vas a esos temas, luego puedes hablar del otro también, pero cuando le das fuerza a esos temas, lo ganas, y es lo que ha hecho Corbyn. Theresa May ha subido un 5% en voto, teniendo en cuenta que ha subido la participación. Eran unas elecciones muy polarizadas y cuando vemos el mapa lo vemos en Escocia, que a pesar de que el Partido Nacionalista Escocés tiene mayoría absoluta en Escocia, ha perdido mucho terreno, ha perdido creo que en torno al 14% del electorado. De hecho, los partidos nacionalistas han caído. No, bueno, hay un efecto que ahora es al que voy, que yo no tengo todavía muy claro, que Theresa May no pueda formar un gobierno lo suficientemente potente como para dar 4 años. Por una razón. Puede pactar con los unionistas irlandeses sin llegar a los 326 escaños, porque el Sinn Féin, con 7 escaños, esos 7 escaños no toman posesión del asiento. Por tanto, la barrera de los 326 se reduce, creo que a 321. Y ahí anda, ¿eh? Ahí anda. Ese es el problema que hay ahora. Ahora a ver qué hace el Sinn Féin. Si le facilita el gobierno a Theresa May, no creo. O igual es el momento. No sé, a mí me ha dejado loco con tantos datos. Pero yo, a grosso modo, veo lo de este país que me da mucha pena, Yo creo que están totalmente descabezados en todos los sentidos. Llevan unos años que no dan bola, ¿no? Que si el presidente no sé qué tal, no sé cuál, salen enranados, atentados, quitan a la policía. Sí. Vamos, no dan una. Pero fíjate yo no sé qué es de aquel el gran país, ¿no? Que parecía que era la envidia de Europa, ¿no? Fíjate, Pachi, una cosa. Y es que ahora los veo y la verdad es que digo, joder, si es que no. Fíjate, Pachi, una cosa, que el sistema electoral británico lo que favorece es la gobernabilidad, porque son distritos muy pequeños y son el que gana es el que tiene el asiento, ¿no? Y esto favorece el bipartidismo, que por cierto no se ha acabado porque creo que tienen como el 70%, de hecho se ha reforzado, tienen como el 78% entre los conservadores y los laboristas. Pero ahora mismo es ingobernable. O sea, si el Sinn Féin toma posesión de sus asientos, es ingobernable. Y lo que busca el sistema británico es gobernabilidad sobre todo. Bueno, es pues muy poco proporcional. A ver cómo lo hacen. Va a ser difícil, ¿no? Después de este... A mí me recuerda mucho al 11M, ¿no? El tema del atentado y justo el proceso electoral. A mí me vino directamente ya el tema, ¿no? Y estuve muy pendiente de cuál iba a ser la reacción del gobierno, ¿no? Como se ha visto, ¿no? Pues es el que se pensaba que, o la que se pensaba que iba a ganar ha sido la gran perdedora y han salido reforzados precisamente quienes están un poquito hasta el gorro del austericidio, ¿no? Unimos eso al Brexit, ¿no? Como decías tú, ese gran país que era tal, igual es que ellos están viendo antes que otros países en Europa que la austeridad no es el camino para salir antes. Vamos a darles tiempo, a ver cómo van. Pero creo que bueno, tal y como están las cosas, tal y como está Europa, desde luego van a conseguir salir antes que muchos países, incluso que en conjunto la Unión Europea. Bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Estas 2 semanas próximas van a ser muy interesantes en el Reino Unido. Alberto, gracias. Muchas gracias. Pachi, gracias. Miquel, gracias. Vale, pasar buen fin de semana. Vale. Bueno, hasta aquí este 2.5 que gastéis. Sean buenos y disfruten del fin de semana y de buen tiempo.